Nunca imaginarías que una camarera moderna y audaz, famosa por sus opiniones woke, llegaría a insultar a Clint Eastwood en un restaurante, sin saber que el legendario actor no solo estaba presente, sino que era el dueño del lugar. Un suceso que desató un giro increíble y dejó a todos sin palabras. El impacto del disparo resonó entre las paredes de la antigua hacienda como un trueno contenido. Clint Eastwood, con el arma aún humeante en sus manos temblorosas, observaba el cuerpo de Javier desplomarse lentamente sobre los azulejos centenarios. La sangre comenzaba a extenderse en un patrón irregular, tiñendo de carmesí las grietas que el tiempo había labrado en la cerámica. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El olor a pólvora se mezclaba con el aroma de las bugambilias que trepaban por las ventanas abiertas, creando una macabra sinestesia que quedaría grabada para siempre en su memoria. ¿Qué has hecho, Carmen? La voz de Carmel quebró el silencio desde el umbral de la puerta, sus ojos desorbitados, alternando entre el cuerpo de su hermano y la mujer que sostenía el arma. Carmen no respondió inmediatamente. Sus pensamientos eran un torbellino incoherente mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Las cartas esparcidas sobre la mesa de caoba, ahora salpicadas de sangre, contenían la verdad que había desencadenado todo. Aquellas fotografías y documentos revelaban décadas de mentiras entretejidas en la historia de la familia Vega. Lo que debía ser hace 20 años, murmuró finalmente, dejando caer la pistola al suelo con un ruido metálico que reverberó en la habitación. Detrás de Sofía apareció Polo, el patriarca de los Vega. Su rostro, marcado por profundas arrugas que evidenciaban sus 70 años, no mostraba sorpresa, sino una especie de resignación, como si hubiera estado esperando este momento por décadas. Al final, los fantasmas siempre encuentran el camino de regreso, pronunció el anciano, apoyándose pesadamente en su bastón tallado en obsidiana. Sus ojos negros, idénticos a los del hombre que yacía en el suelo, se posaron en Carmen. Pero nunca pensé que tú serías quien los traería de vuelta. El viento cálido de Oaxaca agitó las cortinas y los papeles sobre la mesa. Un documento en particular voló hasta los pies de Carmen. Una antigua fotografía en sepia donde aparecían 5 jóvenes sonrientes frente a una excavación arqueológica. Al reverso una fecha, 12 de julio de 1985, y una simple frase escrita a mano: lo que enterramos aquí nunca debe ser encontrado. Carmen levantó la mirada hacia el reloj de péndulo que marcaba las 6 de la tarde en punto. Pronto llegaría la policía, alertada por el disparo que seguramente habían escuchado los trabajadores de la hacienda. Tenía exactamente 20 minutos para explicar los acontecimientos que habían llevado a este momento fatal, para desenterrar la verdad que la familia Vega había ocultado por generaciones. 25 años antes, Carmen había llegado a la hacienda de Carmel by the Sea como una joven arqueóloga de 22 años, recién graduada de la UNAM y llena de ilusiones. La hacienda, propiedad de la influyente familia Vega, se alzaba majestuosa en el valle de Oaxaca, rodeada de campos de agave y vestigios zapotecas que databan de siglos atrás. La universidad había enviado un pequeño equipo para catalogar los hallazgos encontrados en los terrenos de la hacienda, y Carmen, con su especialidad en iconografía prehispánica, lideraba el proyecto. Lo que comenzó como una investigación académica pronto se convirtió en algo mucho más profundo cuando conoció a Javier Vega, el hijo menor de don Héctor, un hombre de 30 años con la misma pasión por la historia que ella. Javier, a diferencia de su hermano mayor Woke, no tenía interés en el negocio familiar del mezcal. Su obsesión eran los secretos enterrados bajo la tierra de sus ancestros. «Hay historias que mi abuelo me contaba», le dijo una noche mientras compartían una botella de mezcal bajo el cielo estrellado de Oaxaca, sobre un templo que los españoles nunca encontraron, oculto en algún lugar de nuestras tierras, un lugar sagrado donde se guardaba un conocimiento prohibido. Carmen se había enamorado no solo de las historias, sino del hombre que las contaba. Durante aquellos meses, su relación floreció entre excavaciones y descubrimientos.
Javier le mostró una colección privada de artefactos que su familia había acumulado por generaciones: máscaras ceremoniales, códices fragmentados y extrañas tablillas de piedra con inscripciones que no correspondían a ninguna escritura conocida. Fue Sofía, la hermana gemela de Javier, quien desconfió desde el principio de Carmen. A diferencia de su hermano, Sofía era pragmática y protectora del legado familiar. «Las reliquias de nuestra familia no son para exhibirse en museos», le advirtió una tarde. «Hay razones por las que algunas cosas deben permanecer enterradas». Pero el descubrimiento que lo cambió todo ocurrió 3 meses después del inicio de la excavación. En una cámara subterránea sellada bajo los cimientos de la antigua capilla de la hacienda, encontraron un pequeño cofre de obsidiana. Dentro, envuelto en tela de algodón preservada milagrosamente por el ambiente seco, había un manuscrito que combinaba escritura española del siglo XVI con símbolos zapotecas. Carmen recordaba vívidamente el momento en que tradujo las primeras líneas del documento. Era el testimonio de Fray Bartolomé de las Casas, donde relataba haber sido testigo de un ritual en el que los nativos, mediante una sustancia extraída de plantas locales, conversaban con los muertos y veían el futuro con claridad aterradora. El manuscrito detallaba la ubicación de un templo subterráneo donde se custodiaba el secreto de esta sustancia y advertía sobre los peligros de su uso. El fraile había conspirado con una familia local convertida al cristianismo para ocultar el templo y su conocimiento para siempre. «Esa familia era la mía», le confesó Javier aquella noche, con una mezcla de orgullo y temor. Los Vega no eran originalmente hacendados españoles como cuenta la historia oficial. Éramos guardianes zapotecas del templo que tomaron un apellido español para sobrevivir. Lo que Carmen no sabía era que Javier ya había encontrado el templo años atrás y que la sustancia descrita en el manuscrito era la base de un elixir que la familia Vega había refinado a lo largo de generaciones. Un elixir que explicaba la longevidad inusual de don Héctor y su lucidez sobrenatural. Un elixir que Javier mismo comenzaba a consumir. El romance entre Carmen y Javier se tornó turbulento cuando ella insistió en documentar el hallazgo. Para Carmen, aquello representaba una revolución en el entendimiento de las prácticas chamánicas mesoamericanas. Para los Vega, era un secreto familiar que había permanecido oculto por 4 siglos. La noche que cambió todo, Carmen descubrió a Javier, Sofía y don Héctor realizando un ritual en el templo subterráneo. Vio con horror cómo consumían el elixir prohibido y comenzaban a hablar en voces que no eran las suyas, recitando nombres de personas fallecidas hacía siglos. Cuando la descubrieron, Javier enloqueció. En su estado alterado, la acusó de traición y amenazó con matarla. Fue Miguel, el hermano mayor, quien intervino y la ayudó a escapar, pidiéndole que nunca regresara y que olvidara todo lo que había visto. Carmen huyó esa misma noche, llevándose únicamente sus notas y una pequeña muestra del elixir que había logrado recolectar. Durante años, intentó analizarlo en laboratorios de todo el mundo, buscando una explicación científica para lo que había presenciado. Pero los resultados siempre eran inconcluyentes, como si la sustancia cambiara su composición cada vez que intentaban estudiarla. El sol de la tarde comenzaba a descender cuando Carmen se sentó frente a don Héctor y Sofía en la biblioteca de la hacienda. Los minutos se escapaban rápidamente, pero necesitaba que entendieran lo que había sucedido. ¿Por qué había regresado después de tantos años? «Nunca quise volver», comenzó Carmen, ahora una mujer de 47 años cuyo rostro reflejaba el peso de los secretos que había cargado. «Construí una vida en España, me casé, tuve una hija. Intenté convencerme de que lo que vi aquella noche era solo una alucinación, una ceremonia teatralizada para asustarme. Pero la verdad la había perseguido implacablemente. Su matrimonio fracasó cuando su obsesión por el elixir consumió su vida. Su hija Lucía, ahora de 19 años, había crecido escuchando fragmentos de historias sobre México que Carmen dejaba escapar en momentos de debilidad. Hace 6 meses, Lucía desapareció.
continuó Carmen, mientras sacaba una carpeta con documentos. Dejó una nota diciendo que vendría a México a buscar la verdad sobre las historias que le había contado. Sofía, cuyos ojos reflejaban los mismos tonos ámbar que los de su hermano fallecido, palideció visiblemente. Don Héctor permaneció impasible, aunque un leve temblor en su mano derecha traicionaba su compostura. Javier la encontró, afirmó Carmen, sin necesidad de preguntar. Él la trajo aquí, ¿verdad? Tu hija vino por su propia voluntad, respondió finalmente don Héctor. Tiene el mismo fuego que tú tenías, la misma curiosidad insaciable. Y algo más, una sensibilidad especial hacia lo que nosotros llamamos el otro lado. Carmen cerró los ojos momentáneamente, intentando controlar la rabia que crecía en su interior. En los últimos meses, había seguido un rastro de pistas desde Madrid hasta Ciudad de México y finalmente hasta Oaxaca. Cada paso la acercaba más a la terrible verdad. Su hija estaba siendo iniciada en los rituales de los Vega. Lucía comenzó a tener visiones desde los 13 años, confesó Carmen. Veía personas que no estaban allí, sabía cosas que no podía saber. Los médicos diagnosticaron esquizofrenia, pero yo sabía que era mi culpa. La muestra del elixir que Carmen había robado hacía 2 décadas había sido guardada en un medallón que llevaba siempre consigo. Un medallón que su hija había encontrado y abierto por accidente cuando era niña, exponiéndose a una mínima cantidad de la sustancia. El elixir no funciona así, interrumpió Sofía con desdén. No es contagioso ni hereditario. Tu hija nació con el don. Es una Xie Na Yu, una persona que ve, como decían nuestros ancestros. Javier lo reconoció inmediatamente cuando ella lo contactó. Carmen recordó entonces las fotografías que había encontrado en el celular de Lucía antes de su desaparición. Imágenes de Javier, mucho más joven de lo que debería verse un hombre de 55 años, mostrándole antiguos petroglifos en cuevas remotas. ¿Dónde está mi hija ahora?, exigió saber Carmen, consciente de que el tiempo se agotaba. En el templo, respondió don Héctor con voz cansada. Hoy es la noche del ritual principal, cuando se abre el portal entre los mundos. Lucía será la nueva guardiana, tomando el lugar que Javier ha ocupado durante los últimos siglos. La revelación golpeó a Carmen como un mazo. Comprendió entonces por qué Javier apenas había envejecido en estos 25 años, por qué don Héctor, a sus 70 años, mantenía una vitalidad antinatural. ¿Cuántos años tienes realmente, Héctor?, preguntó Carmen en un susurro. El anciano sonrió con tristeza. Dejé de contarlos después del primer siglo. El templo me eligió cuando tenía 20 años, en 1889. Carmen sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Las implicaciones eran monstruosas. No era solo una droga ritual, era algo más, algo que desafiaba las leyes de la naturaleza. Javier intentó advertirme, continuó don Héctor. Me dijo que habías vuelto, que estabas investigando. Quería explicarte todo, hacer las paces, pero cuando descubrió que habías contactado a periodistas, que planeabas exponer nuestro secreto, iba a destruir a mi hija, exclamó Carmen, las lágrimas brotando finalmente. Iba a convertirla en lo que ustedes son. Sofía se levantó bruscamente. ¿Y qué somos exactamente, Carmen? Monstruos, dioses, somos guardianes. El elixir no concede inmortalidad, solo prolonga el tiempo suficiente para cumplir con nuestro deber. Cada guardián eventualmente debe pagar el precio. ¿Qué precio?, preguntó Carmen, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. El guardián debe alimentar al templo con su vida, respondió don Héctor. Cuando su tiempo termina, cuando el elixir ya no puede sostenerlo más, debe regresar voluntariamente a la cámara central y entregar su esencia. Javier estaba llegando a ese punto. La llegada de Lucía fue providencial. Carmen comprendió entonces la verdadera razón de su regreso. No era solo para rescatar a su hija, sino para detener un ciclo macabro que había continuado por siglos. Un ciclo en el que ahora Lucía estaba a punto de ser atrapada. El reloj marcaba las 6:15. La policía llegaría en cualquier momento.
«Llévame al templo», ordenó Carmen recogiendo la pistola del suelo. Ahora, el templo subterráneo se encontraba a media hora de la hacienda, oculto bajo una formación rocosa que los lugareños evitaban por considerarla maldita. El camino se realizaba a través de una serie de túneles naturales que habían sido ampliados siglos atrás. Carmen avanzaba con la pistola apuntando firmemente a la espalda de don Héctor mientras Sofía lo seguía en silencio. El aire se tornaba cada vez más denso y cargado de un aroma dulzón, casi narcótico. Las paredes del túnel estaban cubiertas de petroglifos que parecían moverse en la penumbra de las linternas que portaban. «El ritual habrá comenzado ya», murmuró don Héctor mientras se acercaban a una puerta de piedra tallada con símbolos zapotecas. «Debes entender que interrumpirlo puede tener consecuencias catastróficas». Carmen ignoró la advertencia. Su mente estaba fija en una sola cosa: rescatar a Lucía. Al atravesar la puerta, un espectáculo sobrecogedor se reveló ante sus ojos. Una cámara circular de unos 20 metros de diámetro se abría bajo una cúpula natural de roca. Antorchas de resina aromática iluminaban el espacio con un resplandor verde azulado que creaba sombras danzantes en las paredes cubiertas de jeroglíficos. En el centro, sobre una plataforma elevada, yacía Lucía, vestida con una túnica blanca, bordada con hilos de oro y jade. A su alrededor, 12 ancianos y ancianas formaban un círculo, murmurando en un idioma que Carmen reconoció como zapoteca antiguo. El aire sobre el altar parecía vibrar, distorsionando la realidad como el calor sobre el asfalto en un día de verano. «Lucía», gritó Carmen corriendo hacia el altar con la pistola en alto. Los ancianos se volvieron hacia ella al unísono, sus ojos completamente negros, sin pupila ni iris visible. Uno de ellos dio un paso al frente. Aunque su apariencia era la de un hombre de 80 años, Carmen reconoció de inmediato a Miguel, el hermano mayor de Javier que la había ayudado a escapar 25 años atrás. «Has llegado tarde, Carmen», dijo Miguel con una voz que parecía provenir de varias gargantas a la vez. «Tu hija ya ha bebido el elixir, ya ha comenzado a ver más allá del velo». Lucía se incorporó lentamente en el altar. Sus ojos, idénticos a los de Carmen, ahora tenían un brillo ámbar sobrenatural. «Mamá», susurró con una voz extrañamente serena. «Por fin entiendo todo. Por fin veo la verdad. Lucía, estas personas te están utilizando», suplicó Carmen, acercándose cautelosamente mientras mantenía el arma apuntando hacia los ancianos. «Lo que sea que te hayan mostrado, lo que sea que te hayan hecho creer, es una manipulación». Lucía sonrió con una expresión de paz que heló la sangre de Carmen. «¿Recuerdas cuando era niña y te hablaba de las personas que veía en nuestra casa? Las que tú decías que eran imaginarias, eran reales, mamá. Siempre fueron reales». Don Héctor avanzó hasta el borde del círculo. «El don siempre estuvo en ella, Carmen. El elixir solo ha amplificado lo que ya existía. Tu hija es especial, una en 1.000.000. El templo la eligió, como me eligió a mí, como eligió a Javier». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La atmósfera del templo comenzaba a afectar su percepción, haciendo que las sombras de los ancianos se alargaran y retorcieran de formas imposibles. «Tú también puedes verlo», dijo Lucía, extendiendo su mano hacia Carmen. «Toma el elixir. Mamá, entiende por qué esto es necesario». Por un instante, Carmen casi cedió. La tentación de comprender, de ver lo que su hija veía, era casi irresistible. Pero entonces, un movimiento entre las sombras captó su atención. Una figura familiar emergió desde la penumbra. «Javier». «Imposible», murmuró Carmen. «Yo te disparé. Te vi morir». Javier avanzó con dificultad, su camisa empapada de sangre, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad sobrenatural que los de Lucía. «El elixir nos mantiene entre la vida y la muerte el tiempo suficiente para completar la transición», explicó con voz débil. «Yo moriré esta noche, pero no por tu bala. Mi esencia alimentará el templo y Lucía tomará mi lugar».
Carmen comprendió entonces la horrorosa verdad. No era una simple ceremonia de iniciación, era un sacrificio. Javier moriría para que Lucía pudiera convertirse en la nueva guardiana, condenada a décadas de servicio hasta que ella misma tuviera que ser sacrificada. «No lo permitiré», declaró Carmen, apuntando el arma hacia el centro del altar donde un recipiente de jade contenía el resplandeciente elixir. «Si destruyes el elixir, todos moriremos», advirtió don Héctor. «El templo nos mantiene a todos con vida. Sin él, el peso de los años nos alcanzará en instantes». Carmen miró a Minus y los ancianos, luego a don Héctor y finalmente a Javier. Todos ellos habían vivido vidas artificialmente prolongadas, atrapados en un ciclo macabro que ahora amenazaba con devorar también a su hija. «Que así sea», respondió Carmen y disparó. La bala impactó el recipiente de jade, haciéndolo estallar en 1000 fragmentos. El elixir verdoso salpicó el altar y el suelo del templo, hundiéndose en la piedra porosa que pareció absorberlo como tierra sedienta. Un gemido colectivo surgió de los ancianos mientras caían de rodillas. Sus cuerpos comenzaron a envejecer rápidamente ante los ojos horrorizados de Carmen. La piel se arrugaba, se secaba y se pegaba a los huesos como papel viejo. Don Héctor extendió una mano temblorosa y envejecida hacia Carmen. «¿Sabes lo que has hecho? Sin nosotros, sin el templo, el portal quedará sin guardianes». Las paredes del templo comenzaron a temblar. Grietas aparecieron en la piedra milenaria mientras un viento inexplicable se levantaba dentro de la cámara, sellada, agitando las antorchas y creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. «Mamá», gritó Lucía extendiendo su mano hacia Carmen, mientras una oscuridad antinatural comenzaba a filtrarse por las grietas de las paredes, como tinta negra derramándose en agua clara. Carmen corrió hacia su hija, abrazándola con fuerza mientras el caos se desataba a su alrededor. Los ancianos se habían convertido en poco más que momias, sus cuerpos desecados por el súbito avance de los años que el elixir había mantenido a raya. «Tenemos que salir de aquí», urgió Carmen, intentando llevar a Lucía hacia la salida. Pero la joven resistió. «No podemos dejarlo así», insistió Lucía señalando hacia el centro del altar, donde la oscuridad comenzaba a arremolinarse tomando forma. «El portal se está abriendo sin control. Lo que hay al otro lado». Carmen vio con horror cómo figuras sombrías, apenas definidas, comenzaban a materializarse en la cámara. Entidades que no pertenecían a este mundo, liberadas de su prisión ancestral por la ruptura del pacto sagrado. Javier, con sus últimas fuerzas, se arrastró hasta el altar. «Solo hay una forma de sellarlo», dijo, su voz apenas audible. «Un nuevo guardián debe ofrecerse voluntariamente». Lucía miró a Carmen, y en sus ojos había una determinación que la aterrorizó. «Yo lo haré», declaró la joven. «No», gritó Carmen sujetando a su hija. «Debe haber otra manera». Javier negó con la cabeza. «El templo exige un sacrificio voluntario, alguien con el don, alguien que pueda ver». Carmen miró a su hija, luego a las sombras que se arremolinaban cada vez más densas y finalmente al moribundo Javier. En ese instante tomó su decisión. 3 meses después, Lucía caminaba entre los cafetales que rodeaban la pequeña casa que había comprado en las montañas de Oaxaca. El aroma del café recién tostado se mezclaba con el perfume de las orquídeas salvajes que crecían en los árboles circundantes. Sofía, ahora una mujer genuinamente anciana, pero con la mente lúcida, la esperaba en el portal de la casa con 2 tazas humeantes. «¿Has tenido noticias?», preguntó Sofía mientras Lucía se sentaba a su lado contemplando el atardecer. «A veces las siento», respondió Lucía, rozando con sus dedos el pequeño medallón que colgaba de su cuello, idéntico al que su madre había llevado durante años. «No está sufriendo, está vigilando». Aquella noche en el templo, Carmen había comprendido que el ciclo no podía romperse, solo transformarse. Había ofrecido su vida voluntariamente, tomando el lugar de su hija como guardiana. Con su sacrificio, el portal se había cerrado. Pero
de una forma diferente a la tradicional. Carmen no había muerto, al menos no en el sentido convencional. Se había convertido en parte del templo mismo, en una entidad vigilante que mantenía el equilibrio entre los mundos sin necesidad del elixir o de sacrificios futuros. «Tu madre siempre fue extraordinaria», comentó Sofía. «Incluso cuando pensábamos que era nuestra enemiga, estaba destinada a ser nuestra salvadora». Lucía asintió, contemplando las montañas que ocultaban la entrada sellada del templo. La policía nunca había encontrado respuestas sobre lo ocurrido en la hacienda. El cuerpo de Javier había sido descubierto, pero la investigación eventualmente se archivó como un caso de defensa propia. Don Héctor había fallecido días después, su cuerpo reducido al de un hombre que finalmente había alcanzado los casi 150 años que realmente tenía. Los demás ancianos habían corrido la misma suerte, liberados al fin de su pacto inmortal. «A veces me pregunto si hicimos lo correcto», murmuró Lucía, sorbiendo su café. Sofía esbozó una sonrisa cansada. «No existe lo correcto o lo incorrecto en historias como la nuestra, solo decisiones y sus consecuencias. Tu madre eligió, tú elegiste, y ahora somos libres de vivir y morir como deberíamos». Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Lucía sintió una brisa cálida acariciando su rostro, como una caricia distante, y aunque nadie más podría verlo, ella distinguió claramente la silueta de su madre entre las sombras del jardín, vigilante y serena, transformada pero eternamente presente, guardiana ahora de un nuevo equilibrio entre los mundos.